Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, como habréis visto en el título, os traigo mis 5 últimas lecturas, que he ido leyendo así durante la última quincena y intercalándola un poco con la gran lectura que llevo ahora mismo en lectura conjunta y de la que ya os lo haré más adelante junto a mis compañeras. Bueno, pues este top de 5 lecturas pues es variadito, como suelen ser este tipo de vídeos, y voy a empezar en un quinto puesto con un ensayo que os traje hace muy poquito en el último Book Haul, y se trata de Derecho a la pereza del escritor Paul Lafargue. Paul Lafargue, el yerno de Karl Marx, escribió este pequeño ensayo en 1880. Y como os comenté también en el Book Haul anterior, criticaba el concepto del trabajo, pero el concepto del trabajo asalariado, que surge con el nacimiento de la burguesía industrial y que es lo que convierte la labor antigua en trabajo asalariado, y por lo tanto él ese concepto lo critica mucho. Utiliza un poquito de humor negro, pero sobre todo tira mucho de la historia, ¿no? Hace como comparativas de cómo antropológicamente vivía el hombre antes en las zonas más agrícolas, con campos colectivos, comunitarios, donde se repartía luego la riqueza y se exportaba con otras aldeas que tenían tipos de productos diferentes a los que ellos producían, etcétera. Y la forma de vivir que tenían, el horario tan laxo que tenían entonces, los muchos festivos que tenían, y luego cuando empieza la burguesía y la urbanización, empiezan a llevarse a construir las fábricas, cómo ese nuevo concepto de trabajo viene a sustituir el antiguo término de labor. Y aquí, a partir de ese momento, al ser trabajo asalariado, en el que tú no posees medios de producción, sino que vendes tus conocimientos o tu fuerza de trabajo medida en tiempo a cambio de un sueldo, un salario, ese tipo de trabajo se hace, tiene unas características propias, según Paul Lafargue, más deshumanizado, que crea una distancia, una separación entre el medio de producción y el trabajador, luego el plusvalía, etcétera. En fin, todo lo que luego Karl Marx también había desarrollado con su obra del Capital. Pero Lafargue se queda más un poco en el tema filosófico y luego en el tema también histórico, porque compara con periodos económicos anteriores, ¿no? al capitalismo incipiente del siglo XVI, XVII, XVIII, cuando empieza el precapitalismo, el mercantil, y luego ya el artesanal, y luego ya el industrial en el XIX. Así que es un ensayo muy breve, 71 páginas en esta edición terrible, que no os la recomiendo, porque no os digo ni cómo se llama la editorial. Intentar encontrarla si os interesa en otra editorial, porque esta tiene una letra minusculísima, tipo pulga, como os comenté en el Book Haul, y no la recomiendo. Pero lo que es la obra está muy bien, sobre todo en unos tiempos en los que vivimos, en los que se está cuestionando un poco el tema con el tema ecológico, etcétera, si habrá que llegar a un momento en el que haya que decrecer en lugar de crecer, porque ya habrán límites energéticos y de materiales. Llegará un momento que habrá que o mantener la producción como está, o incluso producir menos. Es decir, que va a llegar un momento en el que en ese decrecimiento habrá que plantearse y cuestionarse muchos de los elementos que formaban parte de la cadena productiva capitalista. Así que creo que este ensayo es bastante interesante en ese sentido. Y cuando cambian las cosas y la actualidad y se ven problemas que ya se habían cuestionado en periodos anteriores, pero se ocultaban porque había bonanza, había exceso de todo, ahora creo que es muy interesante ir a rescatar este tipo de ensayos que nos ponen un poco en tela de juicio lo que fue el origen de este modelo que hoy está en crisis. Así que os recomiendo mucho el Derecho a la pereza de Paul Lafargue. En cuarto puesto, y también con 3 estrellas, os traigo a Henry James con El alumno. El alumno es un
relato de 96 páginas que bueno, se tituló originalmente The Pupil. Y bueno, el alumno arranca con una historia en la que un profesor joven es llamado a una casa más o menos acomodada, para hacerse cargo de la educación de un niño, del niño de esta familia. Bueno, pues cuando llega allí le están haciendo la entrevista de trabajo para ver si les interesa que este profesor empiece a darle clases y tutorice, sea el tutor del niño. Y entonces, pues bueno, la señora de la casa llama al niño y bueno, y se acerca y ve el profesor. Este profesor se da cuenta de que la forma de actuar que tiene el niño con su madre no es la adecuada. Entonces no dice nada, pero luego piensa, este niño necesita una corrección porque la forma en la que le ha hablado a su madre no está bien. Mientras que esto ocurre, se va fijando en las manos de la mujer. Y las manos muy regordetas, muy sonrosadas, así y con unos guantes que lleva, ve que los guantes son de mala calidad, es decir, que son viejecillos y no hace nada más que apretarse las manos. El caso es que él es muy observador y eso dice, ostras, esto, qué extraño, una mujer de clase alta, aristocrática, no suele comportarse así. Bueno, esta obra, este relato fue publicado en 1891, a finales del 19. El caso es que, bueno, que ya os digo que va a ser la relación que existe entre este maestro, este profesor, con su alumno. Al principio ya os digo que él desconfía de que el comportamiento del niño sea el más adecuado con su madre, pero luego se van a hacer muy amigos, tanto el niño como el tutor, y se va a dar cuenta de que realmente el niño, la relación que tiene con sus padres es un poco tóxica, es decir, los padres son gente un poco deshonrosa, en el sentido de que son pues gente que ha tenido pero ha dejado de tener, por lo tanto ahora está en una situación en la que, bueno, toda su frustración y su momento económico apretado pues lo pagan con los más débiles, en este caso con su hijo, y el niño pues se siente apartado y muy... Entonces esa relación que va a tener con el maestro va a ser muy bonita y muy importante. El final es muy interesante, y luego la trama es lo que más me ha gustado de esta obra tan cortita. Quizá lo más flojo de este relato sea el desarrollo de personajes, y luego esa lentitud que incluso en un relato de 96 páginas, Henry James, que ya sabéis que es el autor de Otra vuelta de tuerca o de Washington Square, se toma mucha tranquilidad a veces para describir las cosas, es un poco lento. Pues incluso en un relato de 96 páginas se permite el lujo de ser un poco lentico y espeso. Y ya os digo, el tema de los personajes tampoco lo desarrollan demasiado, en el tema psicológico, pero sin embargo lo que es la trama, la agilidad de la trama y luego el final ese, pues hacen que el relato esté muy bien, en la verdad. Así que os recomiendo también su lectura. Bueno, ahora os traigo otra novela de principios del siglo XX, escrita por una autora rusa que se llama Nina Berberova y se llama La soberana. Bueno, pues en esta novelette de 159 páginas nos habla de un chico joven, un estudiante, que es el protagonista, que se llama Sasha. Bueno, pues Sasha se enamorará de una mujer que en esos años del principio del siglo XX es una mujer muy liberada para la época. Y él, pues bueno, es un muchacho, ya os digo, un estudiante con pocos recursos y que, bueno, que se encandila, se enamora de esta soberana, de esta mujer, ¿no? Ya os digo, la mujer pertenece a una escala más elevada que él, tiene más educación por la edad, y luego pues también es una mujer para su época muy avanzada y muy liberada. Por lo tanto, este muchacho lo sufrirá, esos cambios de edad, esos cambios de estatus social en una sociedad construida jerárquicamente. Pues cualquier pequeña diferencia de clase ya significaba pues una distancia a salvar en las cuestiones de las relaciones sociales, ¿no? De las relaciones humanas. Esta novela está escrita de una forma muy psicológica y muy intimista, por lo tanto, a diferencia de Henry James, aquí Ana Berberova sí que trabaja mucho la profundidad de personajes y nos habla tanto de esas
turbulencias apasionadas de lo que siente Sasha y luego también lo que opina o lo que piensa o cómo es la protagonista, esta soberana. Por lo tanto, pues bueno, una novelette que está también, os la recomiendo muchísimo, y ya os digo, es una novela, creo que Anna Berberova nació en 1901, es decir, a principios del siglo XX, y ya os digo que tiene una prosa muy, muy oscura, en ocasiones muy lenta, muy tranquila, muy intimista, pero que no por eso no es interesante, por eso, porque nos está haciendo pensar, nos está haciendo meternos, sumergirnos en lo que siente cada uno de los personajes y enseguida empatizas con ellos y lo disfrutas mucho más. Así que, pues bueno, aquí os traigo a Nina Berberova con La soberana. En segundo puesto, y ahora ya sí con 4 estrellas, os traigo a Sofía Fedorchenko con El pueblo en la guerra. Una historia, o sea, una recopilación de relatos, de notas que Sofía Fedorchenko se estuvo escribiendo durante su periodo de enfermera en los campos de guerra, en el frente. Pues bueno, ella en esos hospitales de campaña hablaba con sus pacientes y bueno, iba iba con el hospital de un lado a otro según el frente donde les tocaba luchar a los soldados, y luego pues bueno, todas las historias que les iban contando ella iba tomando nota de este tema, ¿no? Me recordaba mucho a esta, ¿cómo se llamaba? La enfermera aquella, una enfermera inglesa también, pues que bueno, que Virginia Henderson, Florence Nightingale, que también sabéis que fue la madre de la enfermería prácticamente, y que escribió sus notas de enfermería durante también la Primera Guerra Mundial, y ahí fue anotando todo en el tema técnico de cómo se cuidaban a los enfermeros, qué tipo de heridas, etcétera. Eso fue un poco lo que originó el que luego surgiera lo que era la carrera de enfermería, ¿no? Con el tiempo. Así que pues bueno, esas notas de los cuidados de enfermería para diferenciarlos de la cura o de los diagnósticos médicos surgió de Florence Nightingale. Pues esta mujer lo hizo, pero en lugar de en el tema técnico de la sanidad, pues lo hizo de una forma humana, ¿no? Nos relata y nos cuenta que dejó registrado todas las cosas que le contaban los soldados en el frente. Creo que dura 2 años el periodo en el que están relatados estos relatos, pero nos habla tanto del principio como del final, como durante la guerra. Es decir, que ella iban apuntándose pues todo de qué iban hablando y lo reúne según si era antes, durante o después de la guerra. Y está muy 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 interesante. No es una novela, ya os digo, sino como una especie de crónica de la vida real, de lo que ocurría en aquella época en el frente, y la verdad es que tiene tanto momentos muy sensibles y muy hermosos, como luego también lógicamente muy cruentos y muy dramáticos, ¿no? Que nos cuenta pues las barbaridades que ocurrían en el frente. Os voy a leer un par de fragmentos que me han parecido muy interesantes, sobre todo para que veáis lo cortitos que son cada uno de los testimonios de estos soldados y lo bien que lo escribía Sofía Fedorchenko. Decía uno de los soldados: me acerco a la ventana. Toc, toc. Abre una mujer tímida. Tiembla y no dice nada. Le pido pan. Hay un mueble en la pared. Saca de allí pan y queso y empieza a calentar vino en un hornillo. Mastico a 2 carrillos. Pienso, no hay fuerza capaz de arrancarme de este sitio. Se oye otra vez el toc toc en la ventana. La mujer abre igual que a mí. Veo irrumpir en casa a un austriaco, a un enemigo. Nos miramos. Se me atraganta el pan. Estoy por vomitar. No sabemos qué hacer. Se sienta, coge pan y queso. Se pone a comer. Zampa igual que yo. La mujer nos sirve vino caliente y 2 tazas. Y empezamos a beber como unos vecinos. Bebemos, comemos, nos acostamos en el banco, cabeza con cabeza. Y por la mañana nos vamos cada uno por nuestro lado. No había nadie para mandarnos. Es decir, que no habían oficiales, por lo tanto pasaron esa noche maravillosamente en paz los 2 enemigos. Y ahora otro fragmento, trocito. Le até las manos y cuando llegamos a un pequeño bosque le trabé los pies con una correa.
como a un caballo. Le dije: siéntate, vamos a descansar. Se sentó y enseguida le coloqué un cigarrillo en la boca. Sonrió, pero estaba todo azulado. Le pregunté: ¿eres un oficial? Asintió con la cabeza. ¿Eres un soldado? También asintió. No lo podía entender. Fumaba y me hacía planes sobre cómo presentarlo mejor para que me dieran una medalla. Acabé de fumar. Ponte en pie, le dije. Vámonos. Silencio. Se lo volví a ordenar con severidad. Silencio. Lo miré y seguía sonriendo. Con un cigarrillo apagado entre los labios, lo toqué y estaba muerto. Bueno, pues ya os digo que tenemos unos testimonios muy tiernos, la verdad, y muy humanos, y de repente, pues eso, te cuentan luego otros que te dejan, pues bueno, te muestran lo duro, ¿no?, que era esa situación. Así que, pues bueno, un breve recopilatorio de relatos tipo crónica, en fin, muy realistas, publicados por Hermida Editores, que bueno, que creo que es muy interesante, de esta enfermera y autora rusa. Bueno, y en primer lugar, y con 4 estrellas también, y la joya de la corona de esta semana, El tren llegó puntual, de Heinrich Böll. Heinrich Böll es un escritor alemán que fue el Premio Nobel de Literatura en el 72 y que nos trae en esta novela, que creo que es una de sus más famosas obras, nos trae la historia ahora del bando alemán y de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, no nos habla de la guerra, nos habla de la ida, ¿no?, la partida de los soldados hacia el frente. Y nos coge como protagonista a un muchacho, a un soldado recién incorporado a filas, obligado por supuesto a incorporarse a filas, y bueno, es el camino entre que sale de casa, coge el tren, que está lleno de compañeros, gente que está muy feliz porque no saben dónde van, y se dirigen al frente oriental. Entonces, claro, no sabéis que desde Alemania hasta el frente oriental pues había un trecho, y luego no era cuestión de mandarlos así como así, sino que iban parando y esperar hasta que en el frente se necesitaran, entonces seguían mandándolos. Entonces iban pues quedándose un poco como por el camino, ¿no? Entonces él tiene que hacer, él y el convoy que va en ese tren de soldados jóvenes, nuevos, que van hacia el frente oriental, tienen que hacer escala o parada en una ciudad pequeña donde le ocurren una serie de sucesos, ¿no? Ellos, claro, son jóvenes, son 20 y pocos años, tienen que disfrutar lo poco que les quede, porque no saben si cuando lleguen al frente van a morir. Como todas las cosas que se están oyendo en el frente oriental, que bueno, que los muchachos pues no duran mucho tiempo allí, o sea, al poco de llegar al frente oriental mueren. Por lo tanto, pues bueno, él se va un poco pues con esa doble por un lado ve los borrachos y la fiesta y las risas, ¿no?, a veces un poco forzadas, ¿no?, que se mezclan con los llantos de los soldados. Unos porque ya echan de menos a sus padres cuando acaban de salir en el tren, y otros porque tienen miedo de lo que se vayan a encontrar, pero ninguno se atreve a decirlo en voz alta. Bueno, pues ya os digo, parará en un pueblecito, y ahí acontecerán una serie de sucesos, de aventuras, entre las cuales pues bueno, está el ir a un prostíbulo a conocer allí a unas prostitutas, pues para aprovechar, porque a lo mejor hay muchos de ellos que todavía no han hecho el amor y quieren pues estrenarse antes de llegar al frente, y allí pues conocerá a una muchacha que bueno, no os puedo contar porque la verdad es que es una delicia de libro, es una maravilla, y ya os digo que más que de guerra es una historia más de pensamientos, ¿no?, más de personajes, de psicología, ¿no?, y luego de cuánta belleza es capaz de absorber un muchacho, un soldado de 20 y pocos años, que sabe que le quedan días o todo lo más un mes de vida, y cómo puede aprovechar para introducir, o sea, para en esos pocos días que le quedan antes de llegar al frente, pues llenar esos días de belleza, de poderse llevar pues la vida concentrada en esos pocos días, y concentrada en belleza, que es a fin de cuentas a veces pues creo que es uno de los elementos más sublimes de la humanidad, ¿no?, el hallar la belleza, ¿no?, y convertir esos pocos días en algo inolvidable, ¿no?
Entonces creo que, bueno, ya os digo que es una novela que a mí, vamos, me ha encantado y me ha dejado totalmente sobrecogido, ¿no? En ocasiones, sobre todo por la forma de ser de este chico, lo sensible que es y todo lo que ve, o sea, todos los amigos, los compañeros del ejército, los soldados, lo que ven en el tren, la gente que ve por la calle, los ve con otros ojos, claro. Es una situación en la que ya lo ves todo un poco e intentas como que los sentidos se convierten en esponjas que intentan capturar todo a tu alrededor. Los olores, el viento, las palabras de la gente, intentas un poco absorberlo todo corriendo, deprisa corriendo, por si no te da tiempo luego a poder disfrutar más de estas cosas, ¿no? Así que bueno, me parece, ya os digo, una novela terrible en el sentido de que es una crítica a la guerra, pues bueno, en el que varias generaciones de alemanes murieron, igual que los rusos, murieron varias generaciones de muchachos jóvenes y bueno, y se quedó, al final quedaban nada más que niños y ancianos en Alemania, igual que en Rusia. Es decir, que las guerras estas, pues ya sabemos lo que... Y esto es una crítica, ya os digo, muy, muy interesante, pero creo que es de la mejor forma en la que se puede hacer las críticas, ¿no? Que es desde el lado de lo humano, de lo hermoso, de la belleza, y por eso es muy delicado. O sea, escribiendo Heinrich Bolz es muy delicado y es muy humano. Me recuerda en eso un poco a veces salvando las diferencias, a Stefan Zweig o a Joseph Roth. Son gente que le da muchísima importancia a la psicología de los personajes y por supuesto siempre en una ambientación histórica realista. Unos más en la época de entreguerras, que fueron anteriores, y luego Heinrich Bolz pues en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, me recordó mucho a ese tipo de escritura, ¿eh? Así que bueno, aquí os traigo El tren llegó puntual de Heinrich Bolz, y este pues sería mi primer puesto de esta semana, con 4 estrellas y mi joya de la corona. Y bueno, ya con esto pues ya me despido de vosotros. Espero que alguna de estas 5 lecturas os interese. Habréis visto que ha habido bastante, mucha guerra. Sofía Fedorchenko, Primera Guerra Mundial, Heinrich Bolz con la Segunda, en fin. Pero bueno, los otros, el de Derecho a la Pereza es un ensayo, y luego bueno, los otros dos, La Soberana y El alumno, pues un poco más, no sé, más entre victoriano, eduardiano, más bien, o ya pues de principios del siglo XX, más modernista y eso. Así que bueno, son pues, un poco más clásicos, ¿no? Podríamos decir. Los escritores, la escritora rusa esta y la Ana Berberova. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y que bueno, que tengáis una semana estupendísima de buenas lecturas. Y ya pues bueno, si ya habéis vuelto al cole, porque ya este vídeo saldrá el día 1 de septiembre, si no habéis empezado el cole estaréis a punto de empezarlo, pero bueno, ir afilando los lápices, preparando los bolis y todas esas cosas, bueno, y ya las tablets, porque hoy día ya tenemos que hablar de preparar el cole, preparar las tablets también. Y bueno, pues eso, que tengáis una entrada buenísima, otra vez a la normalidad, a los estudios, al trabajo, y que leáis mucho. Gracias una vez más por pasaros por mi canal, y un gran abrazo, lectores. Hasta la semana que viene.